el 57% de matrimonios en España acaban en divorcio. Y esto nos hace plantearnos una pregunta. ¿Realmente merece la pena casarse? Pues para responder a esta pregunta, primero tenemos que responder a otra pregunta adicional. ¿Por qué ha aumentado tanto la tasa de divorcio en los últimos 100 años? Para encontrar la respuesta, te voy a contar una pequeña historia. Estos de aquí son Laura y Carlos. Laura y Carlos son una pareja de 35 años y se conocieron de jóvenes en el colegio. A Laura y a Carlos al principio les iba bien en la relación, pero después de unos años empezaron a tener peleas constantes y vivir juntos se les hacía casi insoportable. Carlos empezó a perder el interés por Laura y Carlos se descarga una app de citas por internet. Carlos empieza a ver que hay un montón de chicas en su ciudad y que realmente no tiene por qué estar aguantando a Laura. Laura un día le mira el móvil a Carlos y se da cuenta de que tiene esta aplicación descargada y decepcionada, Laura acaba rompiendo con Carlos. Carlos empieza a salir con más mujeres y Laura empieza a buscar otra pareja. Unos meses después, Carlos, mientras está tirado en el sofá, lee en un libro de psicología que hay una cosa que se llama la paradoja de la elección. Y la paradoja de la elección dice que cuantas más opciones tienes, menos satisfecho estás con esas opciones. Carlos se para un momento a pensar y de repente algo le hace clic en la cabeza. Carlos en ese momento se da cuenta de que la razón por la que rompió con Laura era porque tenía demasiadas opciones donde elegir. Había demasiadas tías en esa app para ligar. Y aquí tenemos la respuesta a la primera pregunta, que es que por culpa de las redes sociales o aplicaciones para ligar tenemos demasiadas opciones donde elegir, lo que nos hace que nos comprometamos menos con una persona. Y no digo que esto sea algo malo o que sea algo bueno, simplemente digo que es algo que pasa y que hay que reconocer. Y aquí tenemos que plantearnos otra pregunta importante, que es: ¿realmente los seres humanos estamos diseñados para estar solo con una persona? Pues para responder a esta pregunta te voy a contar otra historia. Kael y Nara son dos antepasados nuestros que vivían en las cuevas hace 200.000 años. Kael es un cazador de la tribu y Nara se dedica a recolectar, y los dos tienen un hijo en común. Kael, mientras sale a cazar, conoce a otra chica de la tribu que se llama Sira, y Kael no tiene ningún problema con Nara. Los dos tienen un hijo y se llevan bien, pero a pesar de ello, Kael comete una infidelidad y se va con Sira durante un tiempo. Nara nunca se da cuenta de esto, pero Kael acaba teniendo otro hijo en secreto con la otra chica, y este hijo tiene codificada la información genética de Kael, y cuando se hace mayor vuelve a hacer lo mismo que su padre y tiene otro hijo clandestino, y este hijo vuelve a hacer lo mismo otra vez. Y esto de aquí no es solo una historia, es lo que dice uno de los estudios más importantes en cuanto a cómo funcionan las relaciones en los humanos. Y este estudio nos dice que los seres humanos estamos diseñados para hacer lo mismo que hacía Kael, es decir, para tener una relación estable o varias relaciones estables a lo largo de una vida y tener infidelidades ocasionales, porque era lo que maximizaba la probabilidad de supervivencia de toda la especie. Y esto probablemente no te lo ha contado nadie, ni quieren contártelo, porque es algo que puede justificar la infidelidad en las parejas. Y realmente tienen razón. Conocer esto es algo muy peligroso, no es algo que creo que debería conocer todo el mundo. Entonces, vamos a responder a la pregunta final. Teniendo en cuenta esto y que si estás en un matrimonio probablemente va a fallar, ¿realmente merece la pena casarse? Pues para ello te voy a contar otra historia. Te presento a Marta y Javier. Marta y Javier son una pareja que llevan casados 15 años. Se conocieron en la universidad y se casaron de jóvenes, con toda la ilusión de formar una familia y de ser felices, como quiere todo el mundo. Durante los primeros años todo parecía que iba bien. Se compraron una casa, tuvieron un hijo y también tenían un gato. Al principio, Marta y Javier disfrutaban en la relación, pero conforme pasaban los años empezaron a discutir cada vez más, hasta que llegó un punto en el que literalmente discutían más que hablaban. Un día, en medio de una fuerte discusión, Marta le reprochó a Javier que había cambiado demasiado y que ya no disfrutaba tanto del matrimonio. A Javier estas palabras le sentaron mal y le hicieron daño, y no
supo qué responderle a Marta. Esa noche, mientras intentaba dormir, Javier se preguntó si realmente valía la pena seguir luchando por un matrimonio que literalmente se estaba hundiendo. Unas semanas después, Javier fue a una conferencia de psicología y a Javier en la conferencia le dijeron que existe una cosa muy extraña que ocurre con el placer y el dolor. A Javier le explicaron que en la vida es mucho más sencillo hacer daño que provocar placer. Por ejemplo, a Javier le pusieron el ejemplo de que romperte un hueso cuesta muy poco, simplemente cuesta un segundo y algo de fuerza. Pero sin embargo, curar ese hueso roto cuesta meses de recuperación, y lo mismo pasa con las relaciones. Es muy sencillo discutir sobre algo y provocar dolor, pero sin embargo cuesta mucho ponerse de acuerdo. Lo que le querían decir a Javier en esa conferencia es que nos duele mucho más un momento malo de lo que nos provoca placer un momento bueno, y a esto se le llama la asimetría entre placer y dolor. Y espera, porque no solo es eso. Si llevas un registro sobre tu vida o un diario, te vas a dar cuenta de que la cantidad de momentos en tu vida en los que sufres es mucho mayor a la cantidad de momentos en los que pasas placer. Pero no voy a seguir por ahí porque no quiero que te pegues un tiro de momento, y esto probablemente lo vamos a cubrir en otro vídeo. Y Javier, después de esta conferencia de psicología, está todavía más confundido porque no sabe qué debería hacer. Si dejar a su pareja porque no merece la pena soportar el dolor, o seguir adelante con ella. Y para resolver este problema y ver si realmente merece la pena casarse, vamos a ver otra historia. En 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, un empresario alemán se fue a Polonia a montar una fábrica en una ciudad que estaba ocupada por los nazis. El objetivo que tenía este empresario era aprovechar la situación de la guerra para hacerse rico fabricando munición para el ejército alemán. Al principio todo le iba bien. Los trabajadores de su fábrica eran prisioneros de un campo de concentración, y como casi no les tenía que pagar, la fábrica generaba un montón de dinero. Pero a medida que la guerra avanzaba, comenzó a darse cuenta de las atrocidades que cometían los nazis contra los judíos que trabajaban en su fábrica. Y este empresario, aunque sabía que desobedecer a los nazis podía costarle la vida, decidió proteger a todos estos trabajadores judíos y los metió en una lista para que nadie pudiese enviarlos a un campo de concentración. Y al final de la guerra, esta persona salvó a más de 1200 judíos, y esta persona se llamaba Oskar Schindler, de la famosa lista de Schindler. Y lo que nos quiere decir esta historia es que, aunque racionalmente no merezca la pena hacer algo, a veces lo moralmente correcto es hacerlo. Y aquí tenemos la respuesta del vídeo, que es que casarse generalmente no merece la pena, porque probablemente va a acabar en divorcio y vas a experimentar más dolor que placer. Pero si nuestros padres no se hubiesen casado, probablemente ni tú ni yo hubiésemos nacido. Y esta es la razón por la que no merece la pena casarse, pero deberías hacerlo igualmente, porque si nadie lo hace, cada vez van a nacer menos personas en el mundo y la humanidad poco a poco acabaría extinguiéndose. Así que eso era todo, mis panas. Hasta la próxima.